iniciamos. ¿Ya está listo el maestro Guillermo? Sí, mi estimado Vladimir. Muchas gracias, maestro. Bien, antes que nada quiero agradecer al maestro Guillermo Alberto Hidalgo Montes por haber aceptado dar esta pequeña charla que el día de hoy pues vamos a tener con él. Muchas gracias, maestro Guillermo. En un momento le va a presentar el maestro Cristian Díaz. Mi nombre es Vladimir Ramírez, yo soy el representante legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Y pues bien, muchas gracias. Adelante, maestro Cristian. Muchas gracias, maestro. Solo deme unos segundos, se están metiendo otras personitas por aquí. Veamos, para que no se pierdan de ningún dato. Pues perfecto. Listo, pues. Colegas, bienvenidos. Me llamo Cristian Díaz Sandoval, estoy a su servicio. El día de hoy vamos a presenciar una pequeña conferencia titulada Criminología de las Pandillas, impartida por el maestro Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Él es de Tijuana, es consultor en seguridad pública, tiene maestría en psicología jurídica y criminológica por el Instituto Universitario de Puebla, es egresado del Diplomado de Mandos de Policía Federal. Cuenta con las siguientes especializaciones: uso legal de la fuerza policial, administración policial, análisis criminal, manejo de pandillas, inteligencia policial, prevención del delito, equipos especiales, tiro policial. Ha recibido cursos en Alemania, Colombia, México y Estados Unidos. Ha impartido cursos en México, Colombia y Estados Unidos. Ha laborado en las policías como la Policía Fiscal Federal, en el estado de Puebla como director de la Policía de San Andrés Cholula, subdirector de la Policía de San Pedro Cholula, Grupo de Inteligencia de la Policía Estatal, instructor de la Policía Municipal de Puebla Capital, Consejo Estatal de Seguridad Pública, director de la Academia de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Puebla. En el estado de Hidalgo, como en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y en Guerrero como asesor del área de seguridad pública del secretario general de gobierno y rector de la Universidad Policial del Estado de Guerrero. Actualmente es coordinador general de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, perito en el área de delincuencia organizada y pandillas en el estado de Arizona y perito en uso legal de la fuerza en Baja California. Colabora actualmente en los siguientes medios de comunicación: el blog de seguridad Ángulo 7, El Mexicano de Baja California, Univisión Radio, Univisión Televisión y Plural.mx. Maestro, bienvenido. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches, compañeros. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tener una charla de alrededor de 40, 50 minutos. Será importante para la dinámica de la misma el que vayan apuntando sus dudas o sus preguntas para poder aclararlas al final. Entonces, sin más, vamos a empezar. Vamos, aquí tienen a manera de un pequeño índice los temas que vamos a ver, que es la introducción a esto de las pandillas. Hay mucha mitificación de qué es y qué no es una pandilla, qué es el objetivo de la plática, qué es una pandilla como tal, marco histórico, características de una pandilla y las pandillas y su relación con delincuencia organizada. ¿Hasta ahí todos me escuchan? Sí, ok, perfecto. Entonces, continuemos. Ah, bueno,
Voy a mover esto un poquito para acá. Bueno, el objetivo de la siguiente exposición es dar un panorama eh, general de qué es una pandilla. Obviamente aquí lo importante es entender los problemas que trae una sociedad, también darnos una idea de cómo prevenirlas y también el que ustedes pongan en contexto que es un problema que no es nuevo, es un problema que tiene muchísimos años en toda Latinoamérica. Sin embargo, no todas nuestras autoridades le han dado el debido interés y eso ha generado una escalada en la ola de violencia y delincuencia que vive actualmente la región, es decir, el continente. Bueno, Latinoamérica, sin lugar a dudas, se ha caracterizado por ser una región exportadora de migrantes en el mal llamado sueño americano. Sueño que desde hace unas décadas hemos visto cómo se ha convertido de un sueño muy bonito a una terrible pesadilla, no echándole la culpa a la actual administración norteamericana, sino esto ha sido de forma sistemática a través del tiempo, ya que Estados Unidos se dedicó mucho tiempo a recibir migrantes de no nada más de América Latina, sino de diferentes partes del mundo, y poco a poco fueron rompiendo su sistema económico. No, eso es un tema que no vamos a discutir ahorita, pero esa es la verdad, ¿no? Y se los digo como una persona que es de frontera y que la mitad de mi familia es americana y la mitad mexicana. La verdad es que hemos roto parte de la economía de Estados Unidos y eso ha generado muchos problemas, ¿no? Estos migrantes han generado también mucha economía, mucha riqueza, pero también ciertos problemas. Es muy raro que un migrante de primera generación se vuelva pandillero o se vuelva delincuente. Les voy a explicar por qué. Porque los migrantes de primera generación se van a conseguir una forma mejor de vivir para sus familias, la gran mayoría. Entonces, tienen que conseguir uno o dos trabajos para poder subsistir. Para todos los compañeros que tengan familiares migrantes, no me lo van a dejar, no me van a dejar mentir. El problema que tenemos es que muchas veces se tienen que incluso hacinar 20 personas en un departamento, 10 personas en un departamento y más o menos subsistir. Entonces, y además que entre más trabajos tengas, menos tiempo vas a estar en la calle y menos chance hay que la migra te agarre, el servicio de inmigración. Entonces, las personas o los migrantes de primera generación es muy raro que se metan en problemas de delincuencia. Sin embargo, sí la segunda generación. ¿Por qué? Porque crecen de una forma no supervisada. Es decir, tanto papá y mamá tienen que conseguir el sustento, tienen que trabajar y los jóvenes se encuentran en pues una situación de descontrol, ¿no? Entonces, estos al estar en la calle sí se meten en problemas, incluso cuando son deportados a sus países de origen, ya empiezan a tener nexos con algunas pandillas. Aquí pongo algunos ejemplos como la M, la Mexican Mafia, la Mara Salvatrucha, los Latin Kings, etcétera, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la zona de Baja California, la zona de Texas, la zona de Tamaulipas son los primeros que reciben esta oleada de migrantes actualmente y hay unos que todavía los reinsertan de forma aérea a sus lugares de origen. No a todos, pero sí a la mayoría. Ahora, ¿cuál es la definición de las pandillas? Bueno, hay tantas definiciones como autores puedan ustedes encontrar en el tema. Aquí lo que se hizo en este pequeño cuadrito que ustedes están viendo es un ejercicio de derecho comparado. Es decir, tenemos algunas legislaciones correspondientes. Por ejemplo, tenemos la definición de la OEA, aquí la pueden ver, de la OEA,
donde dice que las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear donde no hay un espacio en la sociedad adecuado a sus necesidades a través de grupos sin supervisión. Si ustedes leen toda la definición como tal, es una definición bastante romántica. Y me refiero a romántica porque no se ajusta en la actualidad a lo que nosotros entendemos con una pandilla. Incluso aquí podemos hasta confundir lo que es una pandilla con lo que es una tribu urbana. Y ahí sí estaríamos cometiendo un error. Por ejemplo, ahorita lo que comenta el compañero de Argentina, eh, vamos a aclarar esa cuestión de la cuestión de los migrantes, pero tiene toda la razón, ¿no? Entonces, la Organización de Estados Americanos nos da una definición muy romántica, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí podemos ver, por ejemplo, eh, la- una, una definición hondureña, que es más una definición sociológica que usa Mejía, que dice grupos de jóvenes organizados que surgen y se reproducen fundamentalmente en un contexto de pobreza urbana. Bueno, aquí ya estamos dando eh, algún factor, ¿no? Obviamente, para los compañeros que nos escuchan desde México, tenemos el caso de los Porquis, que era una pandilla, pero de gente bien, de gente adinerada, que cometió un delito de violación hace unos años, ¿no? Entonces, sí es cierto que es un factor que puede generar violencia y delincuencia, pero no de facto, es decir, no podemos decir a rajatabla que una persona que tiene pobreza de oportunidades o pobreza económica es o se va a convertir en un delincuente. Hay personas que no tienen oportunidades y que son súper honradas y trabajadoras a pesar de que viven en pobreza extrema, ¿no? Entonces, esta definición de Honduras tiene algo bastante interesante, por ejemplo, la construcción de territorios físicos y sociales. Eso ya más va encajando a lo que entendemos como una pandilla, ¿no? O como una pandilla de gente migrante, los famosos cholos aquí en México, ¿no? Que pintan su barrio, que es su espacio geográfico donde se desarrollan. Entonces, ya tenemos la definición de la OEA, la definición hondureña y vamos a una definición prácticamente criminológica que está en la propia ley hondureña, que dice el artículo 90 de la Ley de Policía y Convivencia Social, que dice que es un grupo de adolescentes de 12 a 18 años, es decir, aquí ya nos dan un parámetro de edad, que se reúnen y actúan para agredir a terceras personas entre sí, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteren el orden público. Bueno, aquí ya tenemos un factor delincuencial, es decir, o un factor de violencia. Entonces vean cómo en estas tres pequeñas definiciones ya empezamos a ver un, un contexto completamente diferente, ¿no? Y por último, en la última definición, tenemos una definición sí. Permítame. Sí tenemos una definición un poquito diferente, que es la definición de la eurozona. En la eurozona tenemos la característica que no quisieron ellos entrar al juego del término gangs o del término pandillas, como es en Estados Unidos, porque se escuchaba muy crudo o muy grotesco. Entonces, le pusieron grupos juveniles. Esta es una definición que viene en la ley europea. Grupos juveniles duraderos, con orientación hacia la calle y otros espacios públicos, y con una identidad grupal definida de forma primordial por la participación en actividades delictivas. Es decir, son grupos que tienen, obviamente, son grupos de jóvenes que convergen en un tiempo y lugar determinado, que tienen como común denominador la comisión de actos violentos o delincuenciales. Obviamente es una definición muy parecida a la de la policía, perdón, a la de Honduras, a la de la ley hondureña, pero es una definición más bonita, más buscada, ¿no? Pero no deja de entenderse así como tal.
¿no? Incluso autores como el estadounidense Blatchford, que tiene un libro muy bueno que se llama La mafia mexicana, eh, sostiene que los grupos de pandillas son grupos de terrorismo urbano. Recordemos que el terrorismo como tal es que a través de actos de terror que generen zozobra en la población, meter presión al Estado como forma de gobierno. Entonces, si lo vemos de una forma bastante pensada, tiene razón. Ahora, ¿por qué no se les da esa definición a nivel global como grupos de terrorismo urbano? Bueno, si nosotros decimos que tenemos un problema de terrorismo, imagínense ustedes la cantidad de fuga de capitales que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, en México tenemos problemas de narcoterrorismo, pero decimos que es delincuencia organizada, porque si no, pues imagínense toda la cantidad de fuga de capitales que podemos tener, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Ahora, no me refiero que en términos militares sea, hay un compañero que dice que en términos militares es diferente el concepto de terrorismo. No, no es que sea diferente. Lo que pasa es que hay terrorismo tiene sus ramas, así como la criminología tiene sus ramas, también lo tiene el terrorismo, ¿no? Entonces, es por eso y lo podemos ver en un manual desde el ejército americano, ejército mexicano, el ejército chileno, la definición de terrorismo es muy similar, porque acuérdense que eso está normado a través de lo que es las Naciones Unidas. Sin embargo, sí las diferentes formas de terrorismo. Por ejemplo, el terrorismo islámico sí se mueren por un ideal, pero el narcoterrorismo no se va a morir de un ideal. Lo que quiere el narcotraficante es disfrutar de las mujeres, del alcohol y del vino, y lo que quiere el terrorista fundamentalista es, por muy sexista que se escuche, es la verdad, es disfrutar de las quién sabe cuántas vírgenes que va a tener en el cielo. Entonces sí hay una diferencia circunstancial. Sin embargo, sí podemos reiterar que lo que comenta Blatchford tiene razón. O sea, si lo vemos de una forma muy cruda, pues es narcoterrorismo. Recordemos, por ejemplo, hace unos años en Honduras, la Mara Salvatrucha quemó un camión de transporte público con todo y pasajeros, y eso es un acto de terrorismo, ¿no? Entonces, eso es importante de recalcar. Ahora, ¿cómo se clasifican las pandillas? Bueno, las pandillas se clasifican también según los autores, ¿no? Hay tantas clasificaciones como autores. Por lo regular, aquí les estoy plasmando las más fáciles, las más concurridas. Primero, vamos a ver la de John Sullivan, que esta definición es bastante interesante porque incluso la retoma Interpol para cuestiones de delincuencia organizada. Es decir, también no solo las pandillas se usan en estas generaciones que dice primera, segunda, tercera, sino también los cuerpos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, primero tenemos pandillas de primera generación, que son aquellas que están orientadas hacia la calle y que están no estructuradas, es decir, son grupos de personas que convergen en un tiempo y un lugar determinado para hacer ilícitos que generan bienes de autoconsumo. Es decir, es el joven que tiene ciertas adicciones, que puede dar un cristalazo para robar un estéreo de un carro, o que puede cometer un robo con violencia, pero con el fin último de vender esos bienes y comprarse unas cervezas, ¿no? Echar parranda con los compas, fumarse unos churros de mota, unos porros de mota, etcétera, etcétera, etcétera. Los de segunda generación ya son personas un poquito más estructuradas. Están orientadas a una región, es decir, tienen un espacio geográfico determinado y en algunos lugares puede ser un problema internacional. Por ejemplo, yo soy de Tijuana, Tijuana y San Diego. Hay personas que son de la misma pandilla, pero viven en colonias diferentes y curiosamente en países diferentes. Entonces eso vuelve ya un problema binacional, ¿no? Un problema de corte internacional. Ellos ya empiezan a buscar
un beneficio común para la organización, es decir, no para uno solo o para cinco, sino para todo el grupo en general. Y por último tenemos de tercera generación que ya tienen nexos incluso hasta políticos, que empiezan a hacer ya acciones de lavado de dinero más complejas. El ejemplo, la mafia mexicana, la Mara Salvatrucha, las triadas chinas, la yakuza japonesa, que son pandillas que ya han escalado a un nivel poquito más complejo, a una forma global y pues tienen nexos con la sociedad de todas formas, ¿no? Entonces es un poquito más rebuscado. En el caso de Honduras, el mismo investigador Mejía sostiene que él las cataloga diferente, las cataloga en escolares, en consentidos sin estigma, pandillas californianas, tradicionales satélites de las californianas que por lo regular las hacen personas que estuvieron en Estados Unidos o que vieron, ojo, y aquí vamos a hablar más adelante de los factores, que vieron muchas películas de pandillas de Estados Unidos, tradicionales independientes o chicos banda o profesionales mafiosos, ¿no? Entonces, son 6 categorías diferentes que maneja Mejía, también pueden emplearse. Por lo regular, cuando tú haces modelos de prevención de la violencia y delincuencia en el área criminológica, tú vas a usar la definición de pandillas o la categorización de pandillas según le convenga a tu modelo. Es un error que nosotros querramos como criminólogos, como profesionales de la seguridad o como personas interesadas en la prevención de la violencia y la delincuencia, querer usar siempre la misma fórmula. Es importante que se entienda que los modelos podrán variar según la necesidad que tú tengas para explicarlos. Sí, perdón, ¿alguien habló? Ok, continuamos. Otra definición es la que usa Sabenige, que es salvadoreño. Dice que hay pandillas callejeras, pandillas tradicionales y pandillas transnacionales, ¿no? En este caso, pues El Salvador tienen un problema muy interesante y muy complejo que lastima mucho a la sociedad con la Mara Salvatrucha. Eh, entonces le da esta definición. Eh, la Mara Salvatrucha no nace en El Salvador, sino que eran personas que trabajaban con los mexicanos, que estaban con nexos en otra pandilla que se llamaba la mafia, que se llama la mafia mexicana, pero ellos deciden separarse y generan esta pandilla, ¿no? Las pandillas, o el término pandilla se usa mucho en México y en Estados Unidos, y las maras, pues para los compañeros de Centro y Sudamérica, ¿no? Pero a fin de cuentas es lo mismo. Obviamente aquí, si hacemos un paralelismo con la definición de Sullivan, las de primera generación serían las callejeras, las de segunda generación las tradicionales y las transnacionales, perdón, por los nexos que generan, serían las de tercera generación. Y Maxon y Klein, que son unos investigadores norteamericanos, pero que sin embargo en la eurozona tienen mucho apogeo para el estudio de este fenómeno, dice que hay pandillas tradicionales, neotradicionales, pandillas condensadas o comprimidas, pandillas colectivas y pandillas especializadas. Recordemos que en Europa tienen el problema de los hooligans, que son, perdón, prácticamente pandillas que están especializadas en cierto tipo de cosas, ¿no? Incluso son subcontratadas por grupos de poder para generar ciertas acciones, cosa muy similar a la que pasa aquí en México y que más adelante vamos a platicar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen de las pandillas? Bueno, el origen histórico de las pandillas es bastante interesante. Miren, las pandillas, primero voy a hablar en el contexto mexicano, no voy a hablar de los demás países porque no conozco exactamente la historia de los mismos y no quiero ser irrespetuoso al decir una barbaridad. Pero aquí en México, las pandillas empiezan en la época de la conquista. Es decir,
Uno de los problemas que trajo la conquista fue el consumo del alcohol y generó mucho alcoholismo. Eh, la- los originarios de los pueblos mexicanos se veían como personas de segunda, no tenían derechos, entonces empezaron a tener muchos problemas de alcoholismo. Eh, en algunas localidades, por ejemplo en Puebla capital, en la época ya de la conquista, eh, las personas indígenas no podían ingresar al primer cuadro de la ciudad si no era hasta que tuvieran un tarjetón donde dijeran en qué casa o a dónde iban, eh, a qué asunto iban a ver. Nada más se les permitía pasar el día domingo, que era el día de la iglesia. Los demás días, el primer cuadro estaba libre de personas indígenas. Entonces, con este consumo del alcohol, empezaron a juntarse en grupos de borrachitos que generaban desmanes, ¿no? O sea, gritaban, cantaban, pero pues eran borrachos, ¿no? A fin de cuentas, eran borrachos. Las pandillas, como las entendemos hoy en día, surgen después de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, que es cuando México pierde Texas. Las personas que eran mexicanas, de golpe y porrazo dejan de serlo. Entonces empiezan las personas, los nuevos dueños de la tierra, que eran los tejanos, tratan de desplazarlos y dicen, bueno, yo nací aquí, o sea, esta es mi tierra. Entonces, estas personas me están diciendo que ya no es mi tierra. Entonces, me quiero ir a México, pero los de México dicen que tampoco soy de allá. Entonces, ¿qué onda? Y empezaron a juntarse en grupos de autodefensa, a los que denominaron barrios. Entonces, por eso es que las pandillas chicanas también se conocen así, por barrios, ¿no? O sea, ¿qué barrio? ¿De qué barrio eres, no? Entonces, obviamente esto generó muchos problemas, no nada más en el área de Texas, en el área de California, Arizona, Nuevo México, estos estados que comprenden la franja sur de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es un problema nuevo, es un problema muy viejo. Ahora, ¿cuándo empiezan a generarse las pandillas aquí de forma contemporánea? Bueno, en esta pequeña línea de tiempo les pongo algunos ejemplos. En 1910 a 1920, que para los compañeros, como el compañero que nos está leyendo desde Argentina, nos está escuchando, aquí en esa época era la Revolución Mexicana. Entonces empiezan levantamientos sociales en el suroeste de Estados Unidos y empezaron a segregar a esta bloque social y se empezaron a juntar en grupos para defenderse. En el 26, en la época de los 20, se empiezan a hacer los primeros estudios en el este de Los Ángeles, a lo que nosotros entendemos o hemos escuchado como East LA, que es la cuna prácticamente de las pandillas californianas. Ya para la época de los 30, 40, en calor de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, llegan a los que se les denominaba Sutsuts, que eran pachucos, ¿no? Estos no nacen en California, como muchos creen, sino nacen en Texas. El chuco es una expresión que se usa para hablar de Estados Unidos. En la parte de California se habla del otro lado, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Tijuana, es voy al otro lado. Pero en el área de Texas, Tamaulipas, Nuevo León, algunas partes de Chihuahua, es voy pa'l Chuco. Entonces decían, oye, te vistes como pa'l Chuco, como para Estados Unidos, como los que están en Estados Unidos. Entonces ahí nace el término de pachuco. Incluso, pues el pachuco por autonomacia para los mexicanos, si yo digo un pachuco, lo primero que van a pensar es en don Manuel Valdés Tintán, ¿no? Entonces, estas personas se vestían así porque muchos de ellos trabajaban en restaurantes italianos. Entonces, los señores, los dones, les regalaban la ropa que ya no les quedaba. Entonces, muchos eran muy gordos y muy anchos. Y pues los lavatrastes, los dishwashers, se ponían los sacos y los pantalones hasta arriba. Entonces, por eso era que usaban ropa holgada y eso se volvió una moda. Ya después, en 1957, empieza o se crea la primer pandilla
que se vuelve a la postre una de las pandillas más poderosas a nivel mundial, que es la mafia mexicana. Y esta nace a través de menores de edad que estaban encarcelados en el Instituto Vocacional de Duel, que también se le llamaba la escuela de gladiadores por lo cruel y por lo violenta que era. Eran chicanos y mexicanos, era un grupo muy pequeño que tenía muchos problemas de violencia, le hacían, a pesar de que estaban en prisión, ejercían mucha violencia para este grupo de latinos y se unieron para hacer un grupo de autodefensa. Se identificaban ellos mismos y se identifican todavía como WM por Mexican Mafia o Mafia Mexicana, o con el 13. Miren, es muy importante la cuestión de los números. ¿Por qué es el 13? Porque la 13ª letra del abecedario es la M, entonces es Mexican Mafia. Incluso ya cuando pasemos al área de los tatuajes, van a entender por qué los pandilleros se tatúan como se tatúan y van a entender por qué los errores de es que vamos a hacer una explicación o vamos a hacer una definición de lo que significan los tatuajes. Así no funcionan las cosas en la calle. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Incluso esta pandilla después genera otra pandilla que todavía existe también, que se llama Nuestra Familia, ¿no? Entonces, la mafia mexicana se le conoce como los sureños y Nuestra Familia se le conoce como norteños o como farmeros. Entonces, estas pandillas son enemigas entre sí. Un poquito más adelante vamos a explicar el cómo. Hasta ahorita, sí me han entendido, vamos bien, voy muy rápido, como ustedes me indiquen. Ok, bueno, continuamos. Perfecto. Bueno, el arribo de las pandillas en Latinoamérica, esto se dio a través de algo bien curioso. Miren, el problema que tuvimos en América Latina sí es cierto que fue la cuestión del endurecimiento de las políticas migrantes, pero también pasó algo bien curioso, el cine. El cine generó muchos problemas porque los jóvenes empezaron a tratar de imitar lo que veían en la pantalla grande, ¿no? Es decir, hay personas en la mitad del siglo, en la primera mitad del siglo XX, donde se acogieron a programas de braceros, que eran personas que iban a trabajar a la cuestión agrícola, ¿no? Entonces, estas personas que regresaron pues, realmente no traían tantos problemas. En este tiempo que ellos estuvieron trabajando, tuvieron hijos o se llevaron a sus hijos. Y estos ya empezaron a traer problemas o tuvieron hijos allá, se quedaron allá, cometieron delitos y se regresaron a donde estaban sus papás, que eran en México. Empezaron a traer problemas de pandillas. Pero hubo una película que fue la que detonó todo el problema, que se llama Warriors. La película de Warriors es una película de principios de los finales de los 70s, donde se plasma todas las peripecias de una pandilla en una noche en Nueva York. Entonces, muchos jóvenes empiezan a ver las películas conforme van bajando a Latinoamérica y empiezan a tratar de imitar lo que veían en la pantalla. Entonces, realmente es ahí donde empieza el problema. Ya después escaló a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, como comentábamos en la nota anterior, en la línea del tiempo, esta pandilla que es la mafia mexicana, que se vuelve como la base de todas las pandillas latinas, fue fundada en noviembre de 1957 por chicanos, por los chicanos, para los compañeros que nos escuchan de otras partes
de Latinoamérica que no son mexicanos. Los chicanos son hijos de mexicanos que nacen en Estados Unidos. Esa es la definición de un chicano. La forman chicanos que pertenecían a otras pandillas como Boyle Heights, East LA, Hawaiian Gardens, encarcelados en el Instituto Correccional. Entonces, estos realmente se juntan para protección, ¿no? Aquí el fundador se llama o se llamaba el Güero Boff, que era de Hawaiian Gardens, y la pandilla creció bajo la tutela de Chuy o Cheyenne Cadena, ¿no? Ahora, si quieren ustedes ver más o menos cómo se fundó esta pandilla, les recomiendo que vean la película de Edward James Olmos que se llama Santana American Me. Es una película, no es una película de risa, o sea, es una película para analizar. Puede, en algunos pedazos puede sentirse muy lenta, pero para que vean más o menos cómo se fundó esta pandilla. Esta, obviamente los nombres le cambian. Como dato cultural, esta película la hicieron sin permiso de la pandilla y desde que se filmó en el 91, Edward James Olmos tiene que pagar $15,000 anuales para que no lo mate la pandilla. Y Santana American Me se llama, Santana American Me. Es de Edward James Olmos. Incluso los asesores, que eran 3 pandilleros en ese momento, que fueron asesores de las películas, como no le pidieron permiso a la pandilla, los asesinaron. Entonces es algo bastante interesante, que es digno de verse. Es una película un poquito larga, pero vale mucho la pena. Esta es una famosísima foto de la primera generación de esta película. Incluso pueden ver otra película de pandillas muy recomendable que se llama Sangre por Sangre, y esta hacen una foto muy similar, obviamente con Danny Trejo, con las personas que salen en la película, pero hacen una parodia de esta, o un paralelismo con esta foto que ustedes están viendo. Aquí están viendo a los que realmente fundan la pandilla. Aquí les quiero, y es muy importante que vean a la persona que está en la segunda fila del lado derecho. Él se llama Joe Morgan. Joe Morgan era la única persona que no era mexicano y fue la persona que logró la internacionalización de la pandilla. Uno, era croata, de origen croata, y dos, era contador. Entonces, él administró y él generó las finanzas y la base de una organización delincuencial con nexos internacionales. Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿no? Hasta ahorita, preguntas o comentarios, compañeros, ¿vamos bien? ¿Voy muy rápido, voy muy lento? Ok, continuamos. Bueno, ahora vamos a salirnos un poquito de la historia y vamos a ver la pandilla como fenómeno social. Bueno, la proliferación de este tipo de organizaciones se ha considerado una verdadera delincuencia organizada. No, no por lo que son, sino por lo que generan, ¿no? Es decir, el fenómeno de las pandillas no es algo nuevo para nosotros, mucho lo hemos vivido, pero desgraciadamente es reciente el interés que ha tenido el Estado como gobierno, para controlar este tipo de organizaciones e incluso para estudiarlas. Así es, definitivamente tiene toda la razón Alfredo de Jesús. Los Panchitos en la Ciudad de México también fueron protagonistas en su momento. De hecho, hay un documental muy bueno en YouTube que lo pueden ver, donde ellos prácticamente aceptan que se formaron después de ver la película. Fue una generación donde ellos buscaban sexo, drogas y rock and roll. Está muy interesante, los invito a que lo busquen en YouTube. Se llaman Los Panchitos, de hecho, son 3 capítulos muy pequeños. Alfredo Jesús tiene toda la razón, ojalá lo puedan ustedes
buscar en YouTube. Y lo bueno de ese pequeño documental es que entrevistan a los fundadores, que todavía, de los que quedan vivos, obviamente. La pandilla como fenómeno social es algo de recalcar. Hay estudios que se han hecho a través del tiempo donde indican que en promedio el 65% de los pandilleros tienen entre 12 y 17 años, pero si se dan cuenta, baja el porcentaje cuando aumenta la edad. Ya cuando se cuenta más o menos un 20% entre 18 y 21. Y si subimos la edad, cada vez son menos. Los líderes son grandes, pero son muy pocos los que viven por la violencia que se ejerce, ¿no? Incluso tenemos el problema, si ustedes ven la edad de 12 años, bueno, en México estamos viviendo lo que pasaba Colombia hace unos años con los niños sicarios. Entonces, eso se vuelve muy problemático y muy complejo. Por ejemplo, ahorita que yo toda mi vida he sido policía en el área operativa y en el área de educación, eh, es muy importante. A nosotros, a la policía, se le hace la falsa creencia de que un sospechoso es una persona que no encaja en el medio en el que estás. Y eso no es cierto, cualquiera puede ser sospechoso, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer algo que te llame la atención y que pueda generar un delito o esté generando un delito. Sin embargo, te enseñan que este sospechoso es una persona de tu edad, con cara de malo, ¿no? Y con cuerpo de malviviente. Y desgraciadamente ahorita la delincuencia organizada está enrolando a niños. Entonces, la pregunta que yo siempre les hago a mis alumnos en la clase de uso de la fuerza es, ¿el policía está psicológicamente preparado para usar la fuerza en caso de ser necesario a un niño que tiene la edad de su hermanito o de su hijo? Es algo muy complejo que las organizaciones delincuenciales lo han hecho y lo han podido concretar bastante bien y se vuelve un problema para los policías. ¿Por qué? Porque como son inimputables o son primodelincuentes en algunas legislaciones regionales, pues pueden salir de la bronca sin problemas. Entonces se vuelve algo que discutir. También no es limitante al género. Otro error que se comete muy común es este. ¿No? Las mujeres no entran en las pandillas. No es cierto. Es cierto que son menos las mujeres que están en las pandillas, pero también es cierto que hay única y exclusivamente pandillas de mujeres o hay pandillas con áreas de mujeres. Un ejemplo, los Latin Kings. Los Latin Kings es una pandilla que nace por puertorriqueños a mediados de los 40 en Chicago. Ellos es una entre secta y pandilla, porque tienen incluso hasta una Biblia, y tienen un ala femenina que se llama las Latin Queens. Las Latin Queens hacen delitos de otro corte, administran dinero, hacen delitos financieros o se preocupan por la logística, consiguen las armas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las mujeres también participan en las pandillas. Obviamente es menos, pero también se les ejerce mucha violencia a ellas. Por ejemplo, hay actos de iniciación que se les llama brincamientos, donde los hombres tienen que aguantar golpizas de cierto tiempo, a las mujeres también se les aplica. O a las mujeres son violentadas de forma sexualmente. Si quieren entrar a una pandilla de hombres, muchas veces se les exige que en una noche tengan relaciones con todos los miembros de las pandillas. Entonces, imagínense, se le violenta doblemente a la mujer y eso genera muchos problemas. Entonces, eso es muy importante que lo mencionen. Incluso, a ver, aquí, aguanten. Díaz Han, las Latin Queen son conocidas por el cuidado que se les da a los miembros y por el nivel de sadismo que tienen. Sí, inclusive hay una de sus ex líderes que tiene un libro que se llama Latin Queens, que es muy bueno. Desgraciadamente, lo pueden encontrar por Amazon, pero desgraciadamente no está traducido al español, pero está muy interesante que lo lean si lo pueden conseguir. No es un libro muy caro. Su participación es de acuerdo a su rol de género. Sí y no, porque pues hay pandillas que son exprofeso de mujeres, ¿no?
Sí tiene usted razón, en algunas así lo es, pero no en todas. Incluso aquí vamos a ver, esperemos que sí se pueda ver este pequeño clip que les pusimos. En cuanto a la equidad, aquí hablamos de las Latin Queens, si se dan cuenta aquí, donde hablamos que su rol es fundamental de acciones delincuenciales en el grupo. Aquí sí se les aplica la ley del más fuerte y pueden tener un papel activo en la circulación de la información dentro de un barrio o entre barrios. Incluso hay pandillas que las usan como diplomáticos. Es decir, cuando tienen problemas con otras pandillas, se les envía para que puedan dialogar con las pandillas rivales, ¿no? Entonces, ahí sí depende mucho de del origen de la pandilla y del regionalismo como tal. ¿Por qué del regionalismo? Miren, hay pandillas que están en zonas que se manejan por usos y costumbres, donde la mujer no tiene voz ni voto. Entonces, donde eso aplica, por ejemplo, en zonas de Guerrero, pues las mujeres no pueden opinar. En cambio, en lugares como Chihuahua, como Baja California, o como la Ciudad de México, por poner ejemplos mexicanos, la mujer sí actúa como un igual, entonces sí pueden tener voz y voto. O incluso, más adelante vamos a ver un pequeño video, esperemos que no falle la cuestión técnica, donde la líder en Perú de la Mara Salvatrucha era una mujer, ¿no? Entonces, eso puede valer. ¿Se ve y se escucha el video? Y bueno, a ver, me están diciendo que no se escucha, pero les voy a contar qué dice. Ahí está comentando dónde empieza su barrio, dónde está la pinta inicial. Entonces, ahí es donde la están platicando, ¿no? Efectivamente, muchos de ustedes ya han visto ese video, es las cholas de Chalco. Incluso de aquí sale un muy buen meme que dice lo que significan los lentes, ¿no? Entonces, vean cómo realmente aquí, sí tienen razón, al final les voy a mandar los links para que ustedes puedan ver los videos, se los comparto y los puedan ver, ¿no? Entonces, eh, este video es bastante corto, pero es bastante explicativo. Ustedes pueden ver que las mujeres, aquí ustedes lo van a escuchar cuando les pase el link, ellas admiten que tienen un rol dentro de la organización, ellas sí dicen que usan la violencia, pero contra otras mujeres, y que los compañeros de la pandilla que son del sexo masculino las defienden en caso de ser agredidas por otros hombres. Si son agredidas por mujeres, pues ellas se hacen cargo, ¿no? Entonces, aquí es el video que les comentaba, que desgraciadamente no se ve. También les voy a mandar el link, donde esta mujer de 19 años era la líder de la Mara Salvatrucha en la región del Callao, en Perú, ¿no? Entonces, ella, van a ver el video, incluso hasta cómico, ella dice eh, que es ninfómana también, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Humberto Castillo, ¿algún libro que pueda referir de pandillas? Claro, hay muchísimos. Más bien, ¿de qué tipo de pandillas quieres? Están de, por ejemplo, hay uno muy bueno del Moco Morril que se llama La Mafia Mexicana. Pueden buscar de Gabe Morales, Gabriel Morales, tiene como 10 libros de pandillas. Hay muchísimos autores muy interesantes, incluso al final les van a venir mis datos y si quieren preguntarme algo en específico como eso, les puedo pasar una lista. Ah, bueno, el mío también, por supuesto, gracias por el comercial. Pero bueno, estos se los vamos a pasar.
Ahora, esto es muy interesante porque tiene que ver con las definiciones. ¿Por qué yo estaba diciendo que la definición de la OEA está muy romántica? Porque puede generar un choque. No podemos, los sicarios se catalogarían dentro de una pandilla. No, los pandilleros se vuelven sicarios. Ahorita voy a explicar de dónde vienen los sicarios, por qué se llaman sicarios y cómo los usa la delincuencia organizada. Bueno, esto de las pandillas se confunde con las tribus urbanas. Entonces, eso sí puede generar muchos problemas. ¿Por qué? Yo platicaba al principio que la cuestión de las pandillas era un grupo de jóvenes o de personas que convivían en un tiempo y lugar determinado con una orientación delincuencial. Sin embargo, ¿será posible que también las diapositivas? Sí, también se las comparto. Sin embargo, el problema es que hay grupos de jóvenes, yo alguna vez fui joven, que te juntas con tus compas y no haces delitos. A lo mejor estás patinando, estás escuchando música, pero no necesariamente haces actos delincuenciales. Entonces, la definición de la OEA sí estaría englobando a todos. Y ustedes saben, para los que sean, que tengan menor edad, pues ustedes saben que no necesariamente puedes juntarte con tus amigos para generar delitos, ¿no? Entonces, sí hay un pequeño problema ahí. Una tribu urbana es un grupo de jóvenes que están en un tiempo y un lugar determinado con gustos similares, pero sin orientación delincuencial, ¿no? Entonces, esa es la definición precisa. Incluso van a ver en el link, también les voy a mostrar este pequeño video donde las personas hablan de esto, ¿no? De que es una tribu urbana, de que sí se juntan a patinar, a hacer arte, a bailar reggaetón, pero no son delincuentes, ¿no? Entonces, a veces para, para algunas partes de Latinoamérica se pensaría que hasta ser joven es delito. ¿Qué medidas toma México para disminuir las pandillas? Bueno, en México, desgraciadamente, Emilio, hay pocos lugares donde existen unidades que se dediquen a estudiar las pandillas. Quizá la primera a nivel nacional fue la que formó Pablo Cajigal en Chihuahua, y el jefe Francisco Cisneros, que falleció hace unos años. Pero desgraciadamente en México se toma muy poco, muy. Era un tema que estaba subvalorado. Sin embargo, ahora con esta cuestión de la delincuencia organizada, ya se dieron cuenta que las pandillas son quien subcontratan los cárteles para generar la violencia y la delincuencia. Esto, si quieres, al final te lo vamos a explicar un poquito mejor, porque también está concatenado a la duda que tenía la compañera un poquito más arriba. ¿Crees que las organizaciones políticas se enriquezcan gracias a las pandillas? Mm, no las organizaciones políticas, los grupos de poder. Eso es cierto. Digo, a fin de cuentas, eh, se vuelve parte del crimen organizado. Y más adelante vamos a profundizar en el tema. Voy a adelantar el video porque aquí, pues desgraciadamente sí necesitaríamos el audio, pero se lo vamos a compartir para que lo vean. A ver, espérenme. Uf. Factores que originan la formación de pandillas o el crecimiento de las mismas. Bueno, tenemos el factor socioeconómico. Ojo, es un factor, pero no es una determinante. Incluso lo comentábamos anteriormente, ¿no? Entonces, el que seas pobre no quiere decir que seas delincuente. La desintegración familiar también es un factor muy importante, pero no es una desintegración familiar por violencia, sino hoy en día, desgraciadamente, la economía a nivel global es algo que cada vez está un poquito más complejo. Ahora es más común que tanto papá y mamá tengan que salir a trabajar y eso genera pues, que crezcas a la buena de Dios, ¿no? Sin la supervisión correcta. Te dejan encargada con un abuelo, por ejemplo, y esperas a que se te duerma tu abuelo
para salirte por la ventana, o tratan de suplir carencias con cosas materiales. Oye, te compro, ¿qué quieres? Quiero un Xbox. Ah, ok, ¿qué quieres? Y empiezas a consumir eh, información que no está apta para tu edad. Eso también es un problema. Se le puede llamar pandilla a un grupo de personas que defienden una región aclarando que no esté constituida a una región. No, sería un grupo de autodefensa. Sería un grupo de autodefensa, por ejemplo, lo que pasa en Guerrero. En Guerrero sí tienen una limitación o un enfoque. Estoy hablando en particular de grupos como la CRAC y la UPOEC, no como lo que pasa en Tierra Caliente, pero sí sería un grupo de autodefensa. Tenemos la deportación de inmigrantes ilegales, que ya lo habíamos platicado. La pérdida de valores, esto es muy importante. Yo sé que muchos compañeros de ustedes son más jóvenes que yo tengo 37 años, pero tenemos un problema con los millennials enorme, enorme. No hay disciplina, creen que todo lo van a encontrar en YouTube, creen que son merecedores de todos, y eso no. Necesitamos recuperar la disciplina y entender que ser padres no es ser compas. Es que yo soy hijo, soy amigo, soy el mejor amigo de mi hijo. No, eres su papá, más allá que su amigo, ¿no? Hay muchos pandilleros de Sureños 3 en México, ya que tienen actividades como... Sí, efectivamente. La pérdida de jerarquías. A ver, espérame, no se peleen. Creen que todo está al alcance de una app. Exactamente. Una pregunta, ¿las fuerzas de seguridad se sienten presos de los derechos humanos? A ver, ¿creen que todo está al alcance de una app? Sí, tienen toda la razón. De hecho, he dado clases en universidades. Yo cuando estudié en la universidad, por lo menos cada docente te dejaba leer un libro por materia. Si eran 45 materias, tenías que echarte por lo menos 45 libros. Ahora les dejas leer un libro y te quieren armar una revolución. Una pregunta, ¿las fuerzas de seguridad se sienten presos de los derechos humanos? No, nos sentimos presos de los gobernantes porque han hecho unas barrabasadas en cuestión de uso de la fuerza. Los límites son un factor importante. Sí, Mitzi, tienes toda la razón. Los límites. Deserción escolar. Fíjense que la deserción escolar es un factor muy importante, pero ¿saben qué? La hemos cerrado. Es antes de hacer políticas de deserción escolar, tenemos que hacer políticas de inserción escolar. Ya después nos preocupamos que no la dejen, pero primero hay que hacer que entren. Eso es un problema muy grande que tenemos. La influencia de la televisión, y eso lo vemos incluso, véanlo, yo sé que a lo mejor no todos son criminólogos o criminalistas, y espero que no lo sean, porque entre más nutrido y diverso sea el grupo, pues mejor feedback podemos tener. La influencia de la televisión es muy importante, porque incluso véanlo, para los criminalistas, sin tirar arena, sin raspar muebles, sin llorar. Entran a la universidad, odian a los policías, pero se visten como policías, ¿no? La mayoría, no todos, sin raspar muebles, ya dije. Otra, ven 3 películas y ya saben qué es, o ven 3 temporadas de Bones y ya saben qué hacer, o ven 2 temporadas de Criminal Minds y ya te quieren hacer una perfiliación, y eso no es necesariamente así. A ver, voy a responder una pregunta. ¿Crees que sería bueno enseñar en las escuelas obligaciones de derechos humanos? Porque todo en caso que suceda en Argentina. Mira, Emilio, tienes toda la razón y te voy a explicar cuál es el error, y ahí sí, con lo que tú nos estás platicando, yo creo que se asemeja mucho a lo que está pasando en México. Para los que estén manejando como la compañera hace rato, voy a leer la pregunta. ¿Crees que sería bueno enseñar en las escuelas las obligaciones a los derechos humanos? Porque todos hablan de los derechos, pero no de las obligaciones a estos derechos. Caso que sucede en Argentina. En México pasa igual. Uno de los errores que ha tenido el Estado mexicano es que quiere regular todo. Por ejemplo, en el caso de los policías, te dicen hasta dónde llegar, pero nunca le dicen al ciudadano hasta dónde puede llegar. Entonces, no pasa el amigo que está atrás de las redes sociales, que es opinólogo o se cree juez, y te pone ejemplos de las 20 cosas que tú le podías decirle al policía sin que te puedan detener. Y te garantizo que por las 20 lo puedo detener. Entonces, desgraciadamente, la democratización de la tecnología nos ha vuelto más flojos para investigar
y no queremos ser corresponsables. A fin de cuentas, el ser ciudadano te da una cierta responsabilidad. Y eso, desgraciadamente, como en el caso de tu país, creo que está pasando igual en México. Y por último, tenemos la sobreprotección legislativa, que es muy parecido a lo que comentábamos con la pregunta de Emilio, que pues desgraciadamente no estamos haciendo ni políticas sociales ni políticas criminológicas correctas, y eso ha generado un problema. Ahora, ¿por qué no se hacen políticas públicas y criminológicas correctas? Porque no hay asesores criminólogos y asesores policiólogos. Es decir, a ver, legislador, vas a hacer una ley, primero pregúntale a los que saben, a los criminólogos, y pregúntale a los policías. Ahora, ojo, miren, yo tengo la fortuna y la ventaja de tener los dos mundos, criminología y policiología, ¿no? Pero hay compañeros que creen que ser criminólogo es ser policía, y no es cierto. Yo hace poco alegaba con un compañero y decía, es que el director de la policía tiene que ser un criminólogo. No, tiene que ser un policía, ¿no? Ahora, que si el policía después se vuelve criminólogo o el criminólogo después se vuelve policía, eso va a ser genial, pero no puedes tener nada más la mitad de la película. Los factores son endógenos y exógenos, o me equivoco. Tienes toda la razón. Tenemos factores internos, como puede ser, pues, la célula madre de la sociedad es la casa, puede ser un factor endógeno o puede ser un factor exógeno como la pobreza de oportunidades. En mi ciudad el encargado de prevención del delito es contador. Ah, mira, pues pasa a veces, ¿sabes? Yo tuve un secretario de Seguridad Pública en el estado de Puebla que era contador y pues nada más contaba los tiros, de ahí en fuera, puras pifias. Pero bueno, continuemos. Hasta ahorita, ¿vamos bien? ¿Va bien la dinámica? ¿Quieren que continúe o lo dejamos hasta ahí? Ustedes dicen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, gracias. Continúe. Muy bien. ¿Todo bien? Sigue adelante. Ok, vamos. Sí, porque luego van a decir que ya es hora de hacerla, meme. Ahora, el lenguaje de las pandillas. A ver, ¿cómo va el lenguaje de las pandillas? Bueno, tenemos dos ejemplos, ¿no? El stacking, que es más o menos lo que ustedes están viendo. Aquí pongo un ejemplo de pandillas de personas afroamericanas, que son los Bloods, los Crips, perdón, que son pandilleros de color, que tienen su enemistad con los Bloods. ¿Cuál es la diferencia de los Crips y de los Bloods? Los colores. Incluso, aquí va otra. ¿Quieren ver una película que hable de estas dos diferencias entre Bloods y Crips? Vean una película que se llama Colors, que sale Sean Penn y Robert Duvall, para que ustedes vean la diferencia. Aquí la diferencia nada más son los colores. Los Bloods van a tener cosas rojas y los Crips van a tener azules. Si pueden ver al compañero, tiene las sandalias color azul, ¿no? Entonces, más o menos lo que pudiese parecer artritis reumatoide, realmente no lo es, sino que son una especie, se generan símbolos y códigos para hablarse entre ellos, ¿no? Entonces, eso se llama stacking, también se le conoce como stacking. También tenemos el caló y el lenguaje de la pandilla, que es como hablan. Aquí es muy importante que el investigador sí puedes tener una referencia universal de algunos términos de pandillas, pero aquí el problema es que se ve también influenciado por los regionalismos del lugar. Es decir, no un pandillero va a hablar nada más Spanglish, lo puede mezclar también con las palabras que hablen en su región. Entonces, eso se vuelve problemático, porque a lo mejor es un Mara Salvatrucha que está en México y un Mara Salvatrucha que está en Perú. Entonces, habrá palabras que tengan en común y habrá palabras que sean exclusivas de la región. ¿Qué pasa? Que un policía o un investigador, un criminólogo una persona que esté interesada en estudiar estos fenómenos tendrá que investigar exactamente según la región de qué es lo que se está hablando, ¿no? Otro tema es el graffiti. Por ejemplo, el graffiti sirve para muchas cosas. Ahora, es importante no mezclar el graffiti de pandillas con el graffiti artístico. A ver, una pregunta. Las pandillas y el poder en la cárcel y la división de los poderes en la cárcel, ¿hay estadísticas de esto? Sí,
Desgraciadamente no de una región, más bien, no de un global, pero sí por regiones. Hay estados en México, por ejemplo, que sí los tienen. Estados Unidos tiene, lo puedes tener por condado, por estado, eso sí, sin problemas, porque hay un Centro Nacional de Estudios de Pandillas en Estados Unidos, desgraciadamente no en Latinoamérica, y quiero dar una opinión, un punto de vista. Uno de los errores que hemos cometido es que no hemos capacitado y no se ha profesionalizado al guardia custodio que se encuentra en la cárcel. Es decir, lo vemos como una persona sin preparación que se dedica a cuidar personas que están encerradas. Las mejores unidades de control de pandillas en el mundo tienen sus unidades de inteligencia en las cárceles, porque ya están adentro, ya están clavados, los tienen las 24 horas. Entonces, si hacen bien su trabajo de inteligencia, que es inteligencia, elevar a grado de certeza la información, pueden prevenir delitos dentro de la cárcel o fuera de la cárcel. Más adelante, cuando estemos en el área de delincuencia organizada, van a ver cómo sí existe esta relación dentro de la cárcel. Vamos a contestar otra pregunta. Dice Díaz Han, dice, dentro de la Secretaría de Ciudad Ciudadana de Ciudad de México existe una HUD que se encarga del graffiti, sí, los conozco. Y con ellos realicé mi servicio social y con ellos que aprendí muchas cosas. Sí, así es. Bueno, aprendí muchas cosas, entre ellas la diferencia entre graffiti y un arte urbano, así como enfrentar una placa y una señal de pandillerismo. Sí, tienes toda la razón, mi estimado compañero. De hecho, bueno, yo aquí en la Secretaría de la Ciudad de México, de la Ciudad de Seguridad Ciudadana, tengo desde marzo. Yo los conocí hace un par de meses y estamos trabajando en conjuntos para, perdón, compañera, no te enojes, para, eh, para hacer un catálogo de tatuajes y de grafitis. Entonces, si tienes contacto con ellos, comunícate en unos meses porque va a estar interesante ese trabajo. Bueno, comentábamos, del lado izquierdo de su pantalla tienen un ejemplo de un graffiti pandillero y del lado derecho tienen el ejemplo de un graffiti artístico. De hecho, les recomiendo que lo sigan, se llama Libre, es paisano, es tijuanense y es uno de los grafiteros muralistas más importantes a nivel mundial, es un tipazo. Sí, claro, aún hablo con el jefe Humberto. Ah, pues ahí está. Pues sigue comunicando con él y vas a ver lo que vamos a sacar en unos meses. Continuemos. Ahora, ¿para qué usan las pandillas el graffiti? Bueno, lo usan para marcar el territorio, así como los compañeros que dijeron que ya conocían el video de las cholas de Chalco, sirve para marcar el territorio, sirve para retar a otras pandillas. Por ejemplo, voy a regresar un poquito la diapositiva. Esta diapositiva donde tienen unas cosas tachadas, están retando a una pandilla rival, pueden comunicarse, es decir, dar tips de qué es lo que está pasando en la calle, o dónde se vende droga, o dónde se consiguen armas, y como bill marketing, es decir, ganar adeptos. Por ejemplo, en Tijuana se hizo muy famoso una pandilla que era hecho en México, se hizo muy famosa porque grafiteó la garita de Estados Unidos y México. Todo el mundo quería ser parte de esa pandilla porque eran muy temerarios al rayar. Igual pasa en otros estados de la República y en otras regiones, que por ejemplo, si grafitean una patrulla se vuelven como el ícono, ¿no? Esos pandilleros son muy buenos. Ni los conocen, pero como es marketing, pues quieren ser parte de ellos. Entonces, sirve también para eso. Vean, por ejemplo, esto, lo que están viendo, es una amenaza a una pandilla rival. Por favor, pongan atención. A lo mejor al compañero de Argentina le va a costar un poquito de trabajo. Nada más te pido un poquito de paciencia. Ahorita voy a explicar lo que significa. Vean muy bien esta foto. Les voy a dar 5 segundos para que la vean bien. Vean, dice del lado izquierdo abajo, queda pendiente por Spooks, dice suma, dice 187, dice MDS, y es una cara. A ver, díganme esa cara donde la han visto. Y no vayan a decir que en una borrachera, por favor.
Al calendario azteca, perfecto. Bueno, es la piedra del sol, ¿no? Es la piedra del sol. Bueno, ¿qué significa este graffiti en el calendario? Perfecto. Miren, ¿qué significa este graffiti? Bueno, es la piedra del sol, es algo azteca, entonces es, es de la pandilla de los aztecas. Queda pendiente por spooks. Esto quiere decir que es por alguien, es decir, va a haber una réplica, ¿no? Suma. Suma es el autor de La Pinta, ¿no? Ahora, 187. No, ahorita van a ver por qué. 187. En el Código Penal de California se le designa al asesinato como 187. Es decir, esto es azteca, pero no es de los sureños, es de la mafia mexicana. La mafia mexicana nace en California. Entonces, esto más adelante, esto es una investigación que ya concluyó. Y les puedo decir cómo estuvo el rollo. Spooks era una persona de la mafia mexicana que asesinaron y pues un compañero tomó represalias de este tema, ¿no? Entonces, si un policía no sabe el contexto del graffiti, pues está perdiendo mucha información. Imagínense si ahorita lo estamos explicando y lo ve un policía sin conocimiento o un criminólogo que no sabe, que no tiene las herramientas necesarias, va a decir, nah, pues ya me rayaron la pared otra vez y ya se va a quedar ahí y no ves más allá del graffiti, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver otro. Bueno, antes de ver el otro, vean, ¿para qué sirven los concursos de graffiti? Los concursos de graffiti son una herramienta de inteligencia. No hay nada más interesante para un grafitero el poder rayar con permiso, porque puede exponer su nivel de destreza. Y la ventaja es que siempre ponen sus nombres. Entonces, los concursos de graffiti no existen para premiarlos, existen para sacar inteligencia y para identificar quién raya qué y cuáles son sus fotos. El problema es que tenemos autoridades que creen que realmente es un concurso, les aplaudes, les das su premio y luego tienes toda la ciudad rayada. Ese es un error. Los concursos de graffiti se usan como herramienta de inteligencia. Tengan cuidado. No es para ver quién pinta bonito, ¿no? Esa es una herramienta muy interesante que tenemos los cuerpos de seguridad. Los tatuajes en las pandillas, por ejemplo, eso es otro punto, ¿no? Es muy similar a la de graffiti. A ver, permítanme. Sí, no. Podemos poner 20,000 ejemplos de personas que usan los grafitis como concurso, ¿no? Miren, es muy importante para la cuestión de los tatuajes no generar un acercamiento malintencionado de los mismos. Es decir, yo creo que ustedes lo entienden, ya estamos viviendo el siglo XXI, un tatuado no es un delincuente, ¿no? Yo tengo tatuajes y créanme que les causa todavía mucho, digo, siglo XXI les cuesta mucho trabajo a las personas conocer a un director de una academia de policía que tenga tatuajes. Y me han sacado los comentarios más bizarros que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes lo entienden, muchos de ustedes tienen tatuajes, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es el marco histórico de los tatuajes? Bueno, los tatuajes son tan viejos como la historia de la humanidad. Otzi, que es una momia muy famosa en Europa, tiene tatuajes que datan de los 8,000 años. En África tienen estatuillas y murales que datan desde los 3,000 años. En Egipto, pueden ver ustedes, si tienen curiosidad, métense al Museo Británico de Historia, tienen momias egipcias con tatuajes. Los mayas, pueden ustedes leer la traducción del códice, creo que es Mendoza, habla de cómo se tatuaban los mayas a través de agujas de maguey. Incluso pues ellos hacían escarificaciones, ¿no? La gente del Pacífico Sur, para los que conozcan a Dwayne Johnson La Roca, lo que tiene tatuado del lado izquierdo es su árbol genealógico. Su abuelo
era un líder de una de las islas, como si fuera un rey, y él tiene, entre comillas, linaje real, entonces él tiene su árbol genealógico, ¿no? Incluso de aquí se vuelven famosos los tatuajes en Europa gracias a los viajes de un capitán, que era Hook, se apellidaba Hook, donde las personas, los marineros empiezan a tatuarse. Incluso generan los tatuajes ciertas características de pertenencia a un grupo. El que te ancles una tortuga significa un logro náutico, el que te tatúes una sirena es otro logro náutico, el que te tatúes una sirena es otro logro náutico. Entonces, para cada cultura los tatuajes significan cosas diferentes. Uno de los errores, por ejemplo, bueno, antes de hacer el comentario, celtas, tracios y britanios, que se les llamaban pictios, porque eran los pintados, ¿no? Un ejemplo de esto son las personas que salen en Corazón Valiente pintados, son los pictios. Por eso es que si hacemos referencia de un irlandés en una película en Estados Unidos, el 90% de las veces te lo ponen tatuado. Es un rollo cultural, es un rollo ancestral, ¿no? Entonces, es muy importante eso. ¿Cuál es el problema de nuestra profesión, de los compañeros que nos están escuchando? El problema que tenemos es que tenemos una sarta de charlatanes que te cuentan mentira y media de los tatuajes, ¿no? Hay ciertas reglas para poder leer un tatuaje. No es tema de la conversación. Más adelante, si les interesa, lo podemos aunar. Ahí se ponen de acuerdo con el maestro Vladimir. Pero hay ciertas reglas. A nosotros como estudiosos de la seguridad, ¿qué nos interesa? O de la criminología, pues. ¿Qué nos interesa? El poder identificar si la persona o no es parte de un grupo delincuencial, si ha hecho delitos o no, y cuál es su historia, porque a fin de cuentas, para los que tienen tatuajes, ustedes saben a lo que me voy a referir. El tener tatuajes es tu diario, es tu vida, es lo que te ha pasado, a lo que le das valor. Entonces, lo de la lagrimita que es un homicidio o es una violación, depende, ¿no? Bueno, es que a mí si tiene una estrella en el hombro, es que tiene problemas paternos de chiquito, es una jalada. O sea, eso a ti no te interesa. Si lo tuvieras en una prisión y lo pudieras estudiar 3 meses, ahí sí a lo mejor te interesa y vas a sacar un chorro de datos irrelevantes. A ti te interesa el saber si está en la comisión de delitos o si ha cometido delitos o si es parte de una organización delincuencial. Y eso sí lo puedes ver por los tatuajes. Si el tatuaje se lo hizo porque ese día estaba crudo, esas son cosas que a ti te valen un carajo. Por eso tenemos que tener cuidado con el diseño. Casi, casi como la grafología. Ándale, más o menos, maestro, que ya sabes que no falta el que se pone a ver 2 películas de este gringas y ya empieza a hacer perfilaciones criminales, ¿no? Exactamente, Maribel, tienes toda la razón. Saber a qué grupo pertenece, claro, eso es muy importante. No, mi estimado Emilio, tienes toda la razón. La grafología no es una ciencia cierta, tienes toda la razón. Sin embargo, hay personas que sí lo consideran. Es como esta cuestión de los tatuajes, ¿no? De repente llegan psicólogos y te explican, bueno, es que tiene 2 M's, porque él nació en mayo y le gustan los minotauros. Entonces, supongo que el día que nació estaba Sagitario en la 8ª casa de Capricornio. Eso como investigador te vale un carajo. Es MM, Mafia Mexicana. Es decir, si hay si hay probabilidad que se llame Manuel Méndez, pero es poca, pues. En Juárez hay muchos grupos así y pueden diferenciar por sus tatuajes. Claro, tienes toda la razón, Maribel. Los mexicles, los aztecas, los artistas asesinos, tienes toda la razón. La grafología es mera charlatanería. Tienes toda la razón, Master, pero aquí la bronca es que sí se aprovechan de las personas
con buenas ganas de aprender. Por ejemplo, hay alumnos, a lo mejor a ustedes les pasó o conocen personas que lo están pasando, que tienen ganas de adquirir información y se encuentran con cada charlatán que nada más les cuenta jalada y media y en lugar de adquirir conocimiento se van haciendo de mentiras y eso generan mucho problema. Ahí sí, he visto cursos dando psicólogos llamado análisis psicológico. Ándale, exactamente, mi estimado Vladimir. Análisis psicológico de los tatuajes, sí. Que como investigador criminal dices, pues madre mía, no me importa, ¿no? Avancemos. Ya no digan cosas, porque luego Zambrano se enoja, ¿eh? Ay, no, perdón, sin decir nombres. Las pandillas tienen simbología específica de tatuajes para marcar a sus integrantes. Sí, ahorita lo vamos a ver. Acá lo importante sería la calidad en que está hecho el tatuaje. No, fíjate que hay ciertas características. Por ejemplo, tienes que entender cuando es por ejemplo, un tatuaje que se hizo en la cárcel o que no se hizo en la cárcel. El 99% de los tatuajes que son hechos en cárcel están hechos en pintura negra, porque no puedes tener acceso a colores dentro de la prisión. Entonces, tiene sus características. Si está bien hecho o no, eso antes sí era una constante. Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces los compañeros no tenían la habilidad. Hoy en día hay personas que son tatuadores profesionales que están en la cárcel y que hacen unos trabajos que ya quisiera hacerlo uno, uno afuera, ¿no? Tatuaje canero, sí, así es. Incluso pues en la cárcel lo hacen con agujas, con 20,000 cosas que se encuentran y son muy complicados. Por ejemplo, los tatuajes de los yakuzas japoneses se hace de la manera tradicional a través de una aguja y de golpes. Digo, a fin de cuentas, tatao viene de una lengua polinesia que es golpear dos veces. Se sigue usando, pero hacen unos trabajos que son dignos de admirarse, ¿no? A ver, permítanme. Bueno, aquí está más o menos un poquito de historia del tatuaje. A final de la Edad Media, el régimen penal utilizaba entre las diferencias tácticas primitivas el exponer a la vista pública, marcar, herir, amputar, señalar con una cicatriz, etcétera, el marcar con un signo del rostro de la espalda. Esto era una técnica que usaba el derecho penal para que entendiera la gente que el Estado era dueño de la persona, que la persona había cometido algo malo, ¿no? Un chico que dijo que hizo su tatuaje que derretía en plástico con un alfiler. Sí, en algunas veces se puede utilizar, sin embargo, deja unas heridas muy, muy complejas. Los marineros, los que comentábamos hace rato, los marineros ya dentro del siglo XVII se tatuaban imágenes religiosas en la espalda. Esto fíjense que era muy importante. Pongan en el contexto siglo XVII, estamos hablando de 1600. Cometías un delito, te despojaban de las ropas y te castigaban a 20 latigazos. Pero tenías la imagen de tu santo preferido y decir, hijo de su madre, no, ¿sabes qué? Le hay que cambiarle el castigo porque tiene la imagen de San Pascual Bailón en la espalda y pues vamos a cometer un pecado si le pegamos en la espalda. Entonces también era una forma como de cambiar el castigo por otro, ¿no? Y había malandros que decían que si tenían a su santo en la espalda, si les pegaban, pues el santo les iba a desviar el golpe, ¿no? Digo, a fin de cuentas, no dejan de ser creencias. Aquí, como comentaba hace un rato, el compañero de los 5 puntos, ahorita les voy a explicar por qué. Desgraciadamente, el prejuicio y de la interpretación del tatuaje viene del padre de la criminología positiva, de don César Lombroso, que en 1876, en su libro El hombre delincuente, explica la psicología del delincuente nato. Él hace una investigación en la cárcel de Palermo y define o divide los tatuajes en religiosos, por imitación, por venganza, por ocio y vanidad y por atavismo. Esta definición cruza tiempos y fronteras y por eso es que nuestras abuelas dicen que si estábamos tatuados éramos delincuentes. Ojo, César Lombroso hizo su experimento en la cárcel, entonces él se refiere a lo que encontró en la cárcel. No quiere decir que sea una verdad absoluta. La bronca en que en las traducciones
Y en las vacas sagradas que fuimos creando de la criminología a través del tiempo, esta mala práctica se quedó. Entonces, esa es la definición que pone Lombroso. A ver, voy a leer algunas preguntas. La religión como medio para comunicarse entre pandillas se da. Sí, mi estimado Emilio, puedes leer el manifiesto lo puedes encontrar en internet, está en inglés, no está en español, se llama el manifiesto de los Latin Kings. Los Latin Kings generan un andamiaje religioso para generar sus delitos. Incluso los tatuajes que usan, que ahorita los vamos a ver, no te me adelantes, significan cada cosa en su Biblia. Son sus sus 5 mandamientos, pues, para. A ver, espérame. Maribel. ¿Son como un tabú, como las sectas? Sí, más o menos hay pandillas que se generan así. De hecho, no se me adelanten, ahorita vamos para allá. Y si ven que no estoy respondiendo a las preguntas, con mucho gusto se los digo así para no adelantarnos a la presentación y todo. Ya vamos a acabar, no falta mucho tiempo. O ya están muy cansados, ahí le dejamos, como ustedes digan. No, claro que no. Diga nomás. Ya está. Bueno. Miren, por ejemplo, este es Boxer Enríquez. Boxer Enríquez es una persona total café, pues rolen, porque yo nomás tengo agua de limón. Boxer Enríquez es de los primeros de la mafia mexicana, de los líderes, que se vuelve testigo protegido. Esto está muy interesante, esta foto. Es una persona que es muy inteligente, ahora da conferencias a las policías. En la mano dice M porque es la mafia mexicana. La Mano Negra es la primer pandilla que se crea en Italia, en Sicilia. Fue un grupo de autodefensa cuando los romanos llegan a Sicilia y la talan para volverla un sembradío de trigo para el imperio. Se crea esta famosa pandilla de la Mano Negra, ¿no? Que a la postre genera la Cosa Nostra. No vamos a tocar ese tema, después si gustan en otra plática lo tomamos, ¿no? Entonces, esa Mano Negra, muchos líderes de la M se la ponen. Bueno, ¿qué significa esta mano? Bueno, son los preceptos. Ay, es que tiene una manita, ay, qué buena onda. No, son los cinco valores de la mafia mexicana. Venganza, terror, muerte, valor y silencio. Incluso el silencio viene también a una referencia de la Cosa Nostra, que es el código de Ometra, que es pues el silencio total hacia la pandilla, ¿no? Entonces, vean lo que significa esto. Protección a testigos que salen de las pandillas hay. Sí, así es, mi estimado Emilio Jesús. Quien acabas de ver es uno de los testigos protegidos más grandes. Él lavaba dinero de la pandilla a través del sistema penitenciario. En California, a mediados de los 90, no había límite de depósito. Las personas que estaban presas tenían una tarjeta de crédito y no había un límite de depósito. Entonces, él usó ese hoyo financiero para todo el dinero de las drogas del este de Los Ángeles, lo metían a las cuentas de los pandilleros de la mafia mexicana y hacían transferencias y lavaban el dinero, hasta que alguien se dio cuenta que había 20 millones de dólares en una cuenta y pues, empezaron a poner límites. Pero eso es una historia bastante interesante la del boxer, pero sí, hay muchos pandilleros en el programa de testigos protegidos. Vean, por ejemplo, estos tatuajes son alusivos a los Latin Kings. Es que tiene ¿cómo identificas una corona normal de una corona que puede ser pandillera? Por ejemplo, en este caso de los Latin Kings. Los Latin Kings, sus colores es amarillo y morado. Entonces, si la corona es amarilla con bordes morados o sus combinaciones, ya te están dando unos indicios. Lo más importante son las puntas. Si tienes 5 puntas, suben las probabilidades que estos sí sean de pandillas. Ahora, ojo,
Desde que hablamos de los tatuajes, estamos hablando de probabilidades. Ustedes no pueden hablar de absolutos. El error principal del investigador de pandillas o el investigador criminal es hablar de absolutos. ¿Por qué? Recuerden que el método científico de las ciencias sociales es diferente del método científico de las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Entonces, sí te puede dar una alta probabilidad, pero si tú llegas a tu juicio oral y aseguras, ya la estás regando. Entonces, tengan mucho cuidado. Es decir, estamos hablando de probabilidades. Eso, digo, yo sé que a lo mejor muchos de ustedes les hizo ruido. ¿Se entendió eso lo que les quise, lo que les quise decir? Sí, todo claro, ok. Sí. A ver, Emilio me contesta. ¿Los organismos de control financiero observan el dinero que entra y sale de las cárceles? Sí, ahora sí, gracias a Boxer Enríquez. Sí, eso fue algo que se generó y a a todos los países que ayuda a Estados Unidos financieramente te obligan eso, te enseñan a seguir el dinero de las pandillas dentro de las cárceles. Obviamente habrá países que lo hagan, habrá países que les valga gorro y que digan que sí nada más para recibir el dinero, pero sí te lo enseñan. Vean, por ejemplo, esta coronita, ALKN quiere decir Almighty Latin Kings Nation, que quiere decir la todopoderosa pandilla latina, nación latina. Comentábamos para el buen compañero Emilio, esta es una pandilla que tiene bordes religiosos que rayan en lo sectario, y esto lo va a ver si deciden después, entrar a buscar el manifiesto. El número 1, respeta a tus hermanos, tu corona y tu nación. Número 2, aférrate a la verdad y tu palabra. Número 3, unidad para vivir como uno solo. Número 4, conoce las lecciones y las oraciones aprendidas a tu paso por la nación de los Latin Kings. Y por último, en mi corazón albergo amor por mis hermanos, mi corona y mi nación. Fíjense, dato curioso, en el manifiesto que les comentamos, está prohibido el usar drogas, el drogarse, y pues los Latin Kings son uno de los mayores distribuidores de drogas de Estados Unidos en la zona norte. Entonces, pues obviamente una cosa es lo que diga el papel y otra cosa es lo que diga una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Ahora, como recta final a este tema, lo que comentábamos, las pandillas y la delincuencia organizada. Bueno, para empezar, hoy en día es innegable que a las organizaciones que se dedican al tráfico de drogas se les ha cortado mucho el core del negocio, que son las drogas. Entonces, estos tienen que hacer una ganancia de forma horizontal, es decir, pegarle a otros negocios como la extorsión, como la trata de personas, como la piratería, como el narcomenudeo, y para eso contratan a los pandilleros. A ver, permítame. ¿Hay tantos fieles de pandillas entre ellos? ¿Qué tantos son fieles a las pandillas? Bueno, sí, mira, ahí el asunto es que son cosas que se pagan con con la vida. Entonces, realmente se vuelven muy fieles. Y además están ganando dinero, entonces les conviene. Sí hay luchas de poder, sí, pero por lo regular es cuando se muere el líder, por lo regular. Como el ejército que hacía el más loco. Ándale, exactamente. Perla Cuello. Los regeneraba. ¿Los regeneraba para sicarios? Perla, no entendí bien tu comentario. Bueno, en lo que nos escribe Perla, nos explica lo que quiso decir, lo que estábamos. Entonces, esto es debido a que las organizaciones de la delincuencia organizada, valga la expresión, son cárteles. Ahora, ¿qué es un cártel? Un cártel no es una organización delincuencial,
es un ente económico. Es decir, por definición, un cártel es un ente económico que tiene el poder de un producto. Es decir, existe el cártel de el papel, el cártel del algodón, el cártel de los equipos tecnológicos, etcétera, ¿no? Es decir, es un ente económico que tiene la capacidad de subir o de bajar un precio. ¿Cuándo se empieza a hablar de cárteles de droga? En la década de los 80, cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos, él es el que por primera vez se refiere a los cárteles de las drogas. Entonces, es cuando empiezan a definirse los cárteles, ¿no? Entonces, como son entes económicos, si tú quitas al líder, pones en automático hay una junta de directivos y pones al que sigue. Por eso desde hace mucho el Chapo Guzmán ya no era líder del cártel de Sinaloa, era el ícono, pero realmente el líder pues era Mario Zambada y era, bueno, cuando todavía estaba vivo, era los líderes eran Esparragosa, el azul, el Mayo Zambada, era Esparragosa, Nacho Coronel y Damaso, el LIC. Hay algunas pandillas que se invirtieron en sus barrios, un ejemplo como lo hizo Pablo Escobar, que invirtieron, perdón. Sí, pero eso es por una táctica que se llama no vivir en el castillo. Es decir, Pablo Escobar lo que hizo fue a la ciudadanía no los hizo cómplices, no los hizo testigos, los hizo cómplices. Entonces, ¿cómo voy a denunciar al que me dio trabajo y al que me dio vivienda? De hecho, Pablo Escobar usaba muchas técnicas de los chinos. Si ustedes leen El Arte de la Guerra o Haz que el tigre baje de la montaña, que son libros de estrategia militar china, van a encontrar muchos paralelismos con eso. Entonces, es aquí donde empieza a tener un contacto la delincuencia organizada. Incluso aquí, como ustedes pueden ver, pues cada vez son más jóvenes las personas que usan, bueno, son más jóvenes los pandilleros que son contratados por la delincuencia organizada. Si tú te contratas como sicario para un cártel de drogas, muchas veces no te pagan con dinero, te pagan en especie. Entonces, pues si te pagan con 1 kilo de coca, en una fiesta no te vas a chingar 1 kilo de coca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú necesitas dinero y con ese kilo vas a hacer grapitas y ya te vuelves un centro de narcomenudeo, ¿no? Entonces se vuelve bastante complejo. A ver, permítanme, no se me adelanten. Hay su adheración hacia Pablo por los barrios que funda Medellín. Es un ejemplo nomás. Sí, tienes toda la razón, Emilio. El más conocido en Argentina. Sí, tienes toda la razón. Tienes razón. Entonces, es por esto. Ahora, ¿qué son los sicarios? Bueno, los sicarios salen de una palabra que se llama sica. La sica es un cuchillo recurvo que usaban los celotes. Los celotes es el primer grupo terrorista que es reconocido a nivel internacional, a nivel mundial. Eran un grupo de judíos que estaban en contra de la ocupación romana en Tierra Santa. Entonces, ellos hicieron un sinnúmero de grupos de actos terroristas hasta que se suicidaron todos en la región de Masada, en Israel. Estamos hablando del siglo I de la era actual, y estos usaban una sica, se la metían entre sus túnicas y mataban a los soldados, a los blancos romanos. Entonces, como usaban la sica, los romanos se empezaron a referir hacia ellos como sicarios. Esa es la realidad, lo pueden ver en cualquier libro. Desgraciadamente sí hay muchos que le inventan 20,000 jaladas, pero ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces es de ahí de donde salen los sicarios. Incluso hay delincuentes como la Barbie, que eran parte de una pandilla, ¿no? Que ellos sí fueron reclutados por
por grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, es un hecho innegable, Maribel, a todos, China. Maribel Rodríguez, la China. ¿La China Antrax o cuál China? Sí, sí, no, o sea, hay un sinnúmero. Está la Barbie, la China Antrax, el propio, pues el Antrax también, o sea, era parte de una pandilla. Miren, les voy a platicar algo para que ustedes vean dónde se toca la delincuencia organizada con México. Voy a regresar la diapositiva para que ustedes vean a este señor, al boxer Enríquez. El boxer Enríquez contra el güero, con el güero Shai, el chino Antrax, así es, fueron las primeras personas que fueron contratadas por un cártel de narcotráfico para matar a alguien. Ajá, a eso iba, Perla, a eso iba. A ver, no de Florencia, están viendo al boxer Enríquez, junto al güero Shai, fueron las primeras personas que contrató un cártel de drogas para matar a un objetivo de forma transnacional. Es decir, él fue el primero que tuvo un contrato de sicariato internacional. Las personas del cártel de los Arellano Félix o el cártel de Tijuana se ven con ellos en la cárcel y pues le explican la necesidad de matar a uno de sus enemigos en Guadalajara. Entonces, por una suma bastante considerable, tratan de matarlo, subcontratan a unos cholos del barrio Logan Heights, que está en San Diego, y ellos van a Guadalajara. Desgraciadamente no lo matan, se arma un relajo, pero fue cuando quisieron matar a Chapo Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara. Estamos hablando de 1993. ¿No? Incluso uno de ellos, que le decían Popeye, y después le pusieron CH por caballero honorable, salvó a los hermanos Arellano Félix de que los mataran en Puerto Vallarta, se queda como su jefe de escoltas. Incluso hay un corrido del grupo mexicano Los Tucanes de Tijuana que habla de esto, ¿no? De cómo este vato que era cholo, pues lo salva. Cuando se va a Guatemala y lo prenden ahí a Chapo, así es youtuber Popeye. No, están hablando de otro Popeye. No, el Popeye tú hablas del Popeye ajá, de Escobar, así es, sí, es otro Popeye. Entonces, vean, esa es la primera persona que hace un contrato de sicariato de pandillas con delincuencia organizada y desde ahí, pues pareciera que existen los nexos de forma normal. Por ejemplo, personas del cártel de Sinaloa con los aztecas, parte del cártel del Golfo con los mexicles y con los artistas asesinos, incluso algunos zetas con los aztecas y luego se dividieron. Entonces, ha habido una cantidad de ejemplos de este tipo de relaciones entre cárteles y pandillas. Entonces, pues lo que está pasando con el cártel de Jalisco Nueva Generación, el 90% de sus integrantes son pandilleros, que están de forma temporal en la organización. ¿Por qué de forma temporal? Porque van a estar ahí siempre y cuanto les convenga. Por ejemplo, Maribel tiene razón, la línea que era el brazo armado del cártel del Golfo y los artistas asesinos o AA, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos avanzándole. Ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí podíamos incluso hasta traer a colación la famosísima y siempre bien nombrada teoría de ventanas rotas, ¿no? Si nosotros no nos preocupamos por, por pegarle a lo micro, se va a volver macro. Arismendi no empezó secuestrando gente, empezó robándose autopartes y por anillos de impunidad se robó carros y por anillos de impunidad empezó a secuestrar personas. Entonces, eso es muy, muy importante. A ver,
Perla, que para formar la guerrilla de Chiapas, pandilleros de California fueron quienes le vendieron las armas al cardenal. Por eso lo mataron, no fue confusión. Fue a robar lápidas. Ajá, sí, 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 sí. Bueno, mira, ahí sí por, por cuestiones que no puedo comenzar, que no puedo comentar aquí, pero tengo la información. No tienes el dato mal, Perla. No, no fue por eso, fue por otra cosa. Este, entonces, es muy importante eso. Lo que dice, lo que dice Emilio de los niños sicarios tiene razón. Mira, te recomiendo que leas un libro colombiano que se llama La Virgen de los Sicarios. Más o menos te puede dar una idea de por qué los contratan así. Pues no dejemos, primero vámonos por lo legal, ¿no? Es un inimputable. Entonces ahí tienes un punto para la delincuencia organizada. También tienes que ver la estructura mental del joven. Eh, le puedes poner cualquier cosa y pues realmente lo va a absorber, ¿no? Entonces, eh, es más fácil de hacer un coco wash, como pasa con los niños soldados en África, ¿no? Entonces, es muy lamentable lo que está pasando. Eh, También es muy lamentable que a veces la sociedad mm, y la sociedad y las personas que son los gobernantes no quieran ver el problema que tenemos enfrente. No es que las pandillas sea un problema que va a resolver todo, pero es un problema que está abrazado de todos, es decir, tiene muchas aristas. Las pandillas tienen que ver con delincuencia organizada, tienen que ver con violencia, tienen que ver con desintegración familiar. Entonces, no es una hidra, sí ha habido lugares donde se les ha atacado de forma eficaz, pero es importante que entendamos que tenemos que hacer estudios serios sobre las pandillas, sobre cómo se comunican, para poder generar políticas criminológicas correctas. Hoy en día todo mundo le está pegando a la prevención del delito, de la violencia y la delincuencia. Y desde que salió la ley, por lo menos en México del 2012, para prevenir la violencia y la delincuencia, estamos en el hoyo. A ver, permítame. A ver, Laura González, ¿puede decir por favor por qué los cárteles son entes comerciales? Los cárteles son entes comerciales. Lo que pasa es que cártel es una definición comercial. Cártel viene de un vocablo alemán. Es un ente comercial que tiene la capacidad de ser, que tiene el monopolio de un producto y tiene la capacidad de bajar o subir su costo. Entonces, un cártel es eso. Por eso es que es una organización eh, económica. Incluso si le pegas a su core, a su negocio principal, va a buscar negocios alternos. Y a lo que veníamos, que muy bien comenta Vladimir, gracias por la referencia, toda política criminológica correcta sí va a tener una parte de prevención, pero tiene que tener otra parte de contención y otra de ataque. Es decir, sí vas a tener problemas que vas a poder combatir con prevención. Vámonos y ubiquémonos en el problema de las pandillas. A través de prevención de la violencia y delincuencia, puedes prevenir que los jóvenes se conecten a las pandillas, sí es cierto. A través de prevención, puedes hacer que los jóvenes tengan otras referencias sociales que las pandillas. Habrá otras dentro de esta característica que tú tengas que contener, es decir, que la pandilla no se vuelva más grande. Tú generas políticas para contener a sus pandilleros. Y por último, sí vas a tener que tener forzosamente, nos guste o no, estemos a favor o no, una política de ataque a las pandillas. Al líder lo vas a tener que atacar a fuerza y lo vas a tener que reventar. Ojo, reventar no me refiero a matar, sino hacer que reviente, pues. Puede ser a través de cuestiones de encarcelamiento o puede ser a través de inteligencia financiera.
uno de los errores que cometen nuestros líderes es que creen que encarcelando a las personas el problema se va a acabar y no es así. El corazón de la delincuencia organizada no es un líder, es el dinero. Si tú a través de ejercicios de inteligencia financiera les quitas el dinero a través de leyes de extinción de dominio y de redireccionamiento de bienes de recursos con recursos de procedencia ilícita, vas a acabar con la delincuencia organizada porque les estás quitando el dinero. Entonces, ojo, nos estamos enfocando nada más en el problema de pandillas, pero esto sí es para cualquier problema que ustedes tengan en sus localidades. Si quieren hacer una política criminológica correcta, tiene que tener una parte de prevención, una parte de contención y una parte de ataque. Si no, su política va a estar incompleta. Así es, Alfredo de Jesús, las finanzas son su punto débil, tienes toda la razón. María José Jiménez, prisión preventiva se hace ahora para todos y hacemos las escuelas del crimen. Sí, también es importante, estamos fallando en el sistema de reinserción social. Digo, tan así que lo primero que hacen cuando salen de la cárcel es los volvemos a autovictimizar, los revictimizamos más bien. A ver, tus antecedentes no penales, pues así como vas a conseguir trabajo. Emilio de Jesús, los asistentes sociales que cumplirán junto a los criminólogos en las pandillas. Bueno, aquí en México creo que me estás refiriendo a lo que aquí conocemos como trabajadores sociales. Pues son de gran ayuda. Digo, a fin de cuentas, necesitamos hacer un frente común y que entendamos que no es un trabajo nada más de criminólogos, de asistentes sociales o de policías. Tienen que ver psicólogos, tienen que ver abogados, tienen que ver trabajadores sociales, tienen que ver todos. Aquí uno de los errores es tratar de polarizar. Digo, a fin de cuentas tenemos que entender y aquí sí va algo que comento de forma muy seguida, el padre de la policiología moderna, que es quien creó la Policía Metropolitana de Londres, allá por 1850, que es Sir Robert Peel, decía que es un error dividir a la policía y la sociedad, ya que la policía está inserta dentro de la sociedad, es decir, los policías siguen siendo ciudadanos. Es igual, es un paralelismo a lo que estás platicando. Es importante hacer, como comenta Zaira y Lady, un equipo multidisciplinario, pero que se especialicen, porque luego se juntan la de los horóscopos, la de las carnitas y el que lee los tatuajes y sale peor el caldo de que las albóndigas. Entonces, sí es muy importante que tengan en cuenta eso, ¿no? Estos son mis datos. A ver, permíteme. Mitzi, considero que una vez que estos jóvenes comienzan a unirse a una pandilla y por saber destino llegan a la cárcel, siento que es más difícil la reinserción de un joven que de un adulto, porque su estructura de pensamiento ya se forjó en la maldad, solo va a regresar a lo mismo. Sí hay una probabilidad, pero mira, todavía a una edad temprana son rescatables porque son víctimas, malos cuando ya son cómplices. Es como la diferencia entre una persona explotada sexualmente y una trabajadora sexual. Para uno es un modus vivendi, de la otra es una víctima. Es muy fácil rescatar a una niña que está explotada sexualmente. A una adulta es más complicado, porque ya lo ve como su modus vivendi. Debería trabajarse con ellos en la reeducación. Sí, toda la razón. Tienen toda la razón. Pues bueno, miren, con esto terminamos esta pequeña plática. Me alargué un poco más de lo que era necesario. Les pido una disculpa. Tiene razón Emilio, pasa como en África, los niños sicarios. Yo, aparte de ser policía, tengo una consultora que es Black Tide Industries. Estos son mis datos de contacto. Espero que les haya gustado. Si quieren preguntar algo de forma verbal, ahorita ya lo pueden hacer, o si quieren ponerlo en escrito, lo podemos hacer como ustedes gusten.
estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y pues ahora sí que vamos para lo que se les ofrezca. No, pues gracias a ustedes. Gracias. Maestro, muchísimas gracias. La A sus verdad es órdenes. que se nos queda, nos falta tiempo, nos faltan días, porque esto es extensivo, es muy extenso. La verdad es que aprendí muchísimo el día de hoy y pues a nombre de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, del licenciado Cristian Díaz y especialmente a ti, te agradecemos el esfuerzo que hiciste para estar esta noche con nosotros. No, al contrario, mi estimado Vladimir, que sigas mejor de salud. Estamos en contacto. Actualmente, pues estamos aquí en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Me pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook, como con mi nombre, Guillermo Alberto Hidalgo Montes. Nada más hagan referencia ahí que estuvieron aquí en la plática. Y acá están mis datos, mi página, mi correo y dónde escribimos. Y estamos para servirles. Tengan una excelente noche y muchas gracias por participar. Que descanse. Hasta luego.